Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Benito el Negro, o el Moro, como se le llama en Sicilia. Es el patrón de Palermo, capital. Pues alguno dirá de la camorra, otros dirán de la mafia, pues ya saben, Palermo. Era hijo de esclavos africanos, el negro, el moro, pues depende, sería mulato. Se metió en un convento, no sabía leer ni escribir, lo mandaron a la cocina. Y entonces, no se sabe muy bien por qué, pero empezó a hacer milagros. La cocina empezó a hacer milagros y se corrió enseguida la voz, porque uno se había roto una pierna, otro que le había dado un tabardillo, en fin, lo que sea. Y entonces, pues como curaba a todo el mundo, ¿qué lo hicieron? Lo hicieron maestro de novicios. Dice, pero si no sabe leer, pues que aprenda, pero que siga curando. Y ahí empezó una carrera de santidad, San Benito el Negro o el Moro, como le llaman en Palermo. Todos los benitos, sean moros, cristianos, budistas, taoístas, sintoístas, etcétera, bueno, pues ya saben, se den por felicitados y se son del Club Libertad Digital abrazados como hermanos protectores. Se va una borrasca llamada Nuria, que yo no sabía ni que estaba bautizada. La verdad es que Nuria ha sido un pispar, ver y no ver, o sea, esto no es un plan. Pero en fin, yo pensé que iba a ser el borrasco expósito, la borrasca expósita. Esos que no, sin padre conocido y con madre muy conocida. Bueno, pues no, resulta que se llamaba Nuria, la próxima será Montserrat. Hoy, ¿dónde va a llover? Pues en la raya de Portugal, es decir, desde prácticamente León hasta Huelva. O sea, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva. Especialmente en Cáceres y Badajoz. Y en Canarias ha pasado ya la alerta roja por los vientos muy fuertes que había ayer. Y las temperaturas, bueno, pues lluviosas, sin exagerar. Hoy volverá a llover en Madrid y sus alrededores, o sea, en la comunidad, pero sobre las 5 de la tarde. Esta mañana ya ha llovido esta noche, sobre todo esta madrugada, y está todo pues fresco y muy bien. 18 grados, totalmente paseables. La máxima nacional en Murcia, que está últimamente, realmente está en serio, o sea, solo Orense le aguanta el tirón. 26 grados, y la mínima hoy se queda en solitario Ávila de los Caballeros, que es su verdadero nombre, con 6 grados. Bueno, ayer se vivió en las bolsas lo que era de prever, lo que era previsible. Hoy vamos a hablar con Manuel Llamas, que además de experto en economía y ha estado además con Laschetti en economía de la Comunidad de Madrid, y ahí está Madrid, cómo funciona. Pero además hay que entender lo que está sucediendo. Viene también Carlos Cuesta, viene Luis Valcarce. ¿Qué es lo importante que hay que entender en esto? Afuera del teatro grotesco, yo en el mundo insisto en que fue como un festival de Eurovisión cutre, pero cutre, o sea, bueno, una cosa, y además ni estaba Melania, ni cheerleaders, ni nada, con lo cual, sí, obreros y estas cosas arrastrando material oxidado, eso había mucho. Una tomadura de pelo. O sea, los millonarios haciéndose los pobres. Desde que los vaqueros más ratos son los más caros, son los que están más rotos, el mundo está muy mal de la cabeza. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que entender? Lo que hay que entender, y este es un medio liberal, es que cuando se ataca la propiedad, y una manera de atacar la propiedad es no dejar comerciar con esa propiedad, siempre que no lesione la salud o esas cosas, o sea, la propiedad del fentanilo, pues espero que se lo tome el que lleva el fentanilo y quede zombie, como se quedan los zombies, pero que no lo venda. Bueno, el problema es que la propiedad siempre ha tenido enemigos. Ayer contaban, estuvo en el programa de Luis Fernando Quintero Úbeda, hablando de la clásica trilogía de Escotado. Y también lo cita, no sé si fue Jorge Bustos, me parece el que lo cita. Yo le hice una entrevista y de verdad no es porque se la hiciera yo, pero es la mejor que hay, la única, entre otras cosas, porque los 3 tomazos no es que me los había embaulado, es que me los sabía, porque había hecho la memoria del comunismo. Y como la verdad es que él era un especialista en Hegel y había hecho un curso de Hegel que por razones políticas no fue mi catedrático, fue otro llamado Manuel Valls, cosa que a él le parecía indignante, y fue una represalia política, que la apartaron un año de la docencia, digamos, de la cátedra, y yo hice con el catedrático de Filosofía de Barcelona pues un curso de doctorado que era sobre la introducción a la fenomenología del espíritu. Dice, es que es así. 4 meses con el prólogo. El prólogo son 70 páginas y podía tirarnos 8 meses más. ¿Qué es lo que
Prueba Escotado, que siempre, en todas las civilizaciones, hay amigos y enemigos del comercio. Debo decir que en la historia de España, la gran defensa del comercio la han hecho siempre parte de la Iglesia contra parte de la Iglesia que era enemigo. ¿Cuándo ha sido la Iglesia en España partidaria del comercio? En la época de oro de España y de la Iglesia, que coincide con la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca viene de una tradición de apertura comercial, no al nivel que la lleva España. España es la que crea la primera economía global del mundo. Ahí está la película de López Linares, que si no lo han visto, es extraordinaria. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es una institución que es la propiedad. El comunismo, como el socialismo, pero vamos, el comunismo, que es el socialismo hasta las últimas consecuencias, es una ideología contra la propiedad. Y como se dice que la propiedad es muy mala, que el Estado se lo tiene que quedar porque el ser humano es muy malo, pues le quitan la propiedad. Y cuando le quitan la propiedad, como suele quejarse, pues entonces se mata al humano que se queja porque le quiten la propiedad. Porque es escoria, porque es un virus, porque es una ladilla, un renacuajo, un miserable, un murciélago. Sí, hay una página entera que saqué yo y que había visto Escotado también, de cómo llama a los capitalistas Lenin. Lenin siempre como infrahombres, Untermenschen, decían en alemán los subhumanos, ¿no? Bien, el subhumano para la izquierda es el propietario. ¿Por qué? Porque la propiedad es mala. Ella es mala, no, salvo para el que teme la libertad. La propiedad es inseparable de la libertad. La libertad no crea propiedad, la propiedad crea libertad. Tú puedes tener una dictadura como fue la de Franco, pero Franco respetaba la propiedad privada. En la segunda parte la alentaba, en la segunda parte de la dictadura, a partir del 59, del plan de estabilización. ¿Y qué es lo que pasa? Que los españoles empiezan a enriquecerse, doblan la renta per cápita en 20 años, que eso es... ningún país ha crecido tanto como España en los años 60. Y como era propiedad respetada, se invertía, se recuperaba, se pagaban pocos impuestos, prácticamente indirectos, no había la sangría monstruosa del IRPF actual, que tampoco sirve para financiar el Estado, simplemente para esclavizar a la gente. Todo lo que se está haciendo ahora, y si lo intentan con el euro digital y lo consiguen, dense por difuntos, es controlar el pensamiento y la voluntad de la gente. La gente que tiene propiedad se calla y va a lo suyo. Cambia, la política cambia continuamente. Pero el que no tiene propiedad, pues es pobre de pedir y está obligado o a someterse a la esclavitud o a dedicarse a robar a otros propietarios que también le roban. La propiedad es la institución básica en la que se asienta la libertad. Si uno no tiene garantías de que lo que es suyo no se lo van a tocar, evidentemente no va a trabajar ni en ahorro, ni en dejar nada a los hijos, ni en ahorrar para el futuro, ni a invertir en casas. No, lo hará, pues irá al casino de Torrelodones, se lo gastará en sobrinas, en sobrinos, esas cosas. Esto es fundamental entenderlo. O sea, no es que la libertad traiga propiedad, no, la propiedad es la base de la libertad. Luego pones en leyes lo que te parezca. Pero si la propiedad está garantizada o la quiere garantizar ese Estado, y Antonio Escotado lo pone la máxima en Ciro el Grande, pues es que de ahí viene prácticamente todo, desde Persia, digamos el origen de la primera civilización junto con la egipcia está en el Valle del Tigris y el Éufrates. Y la base es que haya una garantía para la propiedad, de los regadíos, de los saberes, de los silos de grano, etcétera. Es como empieza la agricultura cuando hay propiedad agrícola. Cuando el hombre vivía de la caza, como no vivía en un sitio, sino que iba detrás de los rebaños que pillaba, pues la propiedad no tenía mucho interés, porque es que no la podías vigilar. Cuando llega al Neolítico, empieza la gran revolución del Neolítico, que es la revolución de la propiedad. Empieza un matriarcado, porque si vive en un sitio fijo, el padre ya tiene esposa, no lo que va saliendo por ahí, y la esposa tiene marido, se crean, digamos, uniones estables para que los hijos puedan heredar el trabajo de los padres, que es digamos, la sociedad natural. La familia es la sociedad económica natural, porque unos se apropian de lo que otros se han apropiado.
la heredan sin mandar al padre o a la madre o tirarlos por un barranco o meterlos en una residencia e incapacitarlos. No es lo normal. Ahí es donde se empieza a ver cómo la propiedad es una institución extraordinariamente benéfica. ¿Por qué? Porque te da independencia. El que es propietario de lo suyo es independiente. Por eso defender la propiedad de todo el mundo es esencial. Para el liberalismo es esencial. No se puede separar la libertad de la propiedad. Pero puestos a elegir, decía hace poco Miguel Ángel Bastos, decía, bueno, solamente quiero la propiedad. No, la propiedad protegida por la ley es la democracia. Es verdad que hay comunistas, socialistas y cristianos psicópatas y locos por el socialismo y la teología de la liberación, que son máscaras del comunismo. Pero lo esencial es propiedad sí o propiedad no. Los liberales creemos que sin la propiedad no hay libertad. Los rojos, por simplificar, dicen que no, que la propiedad es la enemiga de la libertad. Mentira total, véase su vida. Pero ese es el gran debate que está desde hace 3.000 años en la sociedad. Y cuando parecía que Occidente, que se había fundado en la libertad económica, la libertad de conciencia, cuando a partir del descubrimiento de América se crea una economía realmente global, todo lo que facilita el comercio mejora la vida de la gente vive ahora infinitamente mejor que ha vivido nunca en la historia de la humanidad. Hay muchísima menos pobreza de la que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Los que se agotan los recursos naturales, pues no dejan de inventar cosas. Se van a agotar. Lo que no se agota es la capacidad del poderoso político para meterse en el bolsillo y en la cabeza de la gente. Lo que estamos viviendo con Trump es la historia de una estafa, de un tío que se presenta como el paladín de la propiedad, de la suya, de la de sus amigotes, de la de Elon Musk. Es la historia de los varones ladrones después de la guerra de secesión americana, que como habían ganado la guerra, pues se lo llevaban todo. No tiene parangón esa guerra con ninguna otra. Pero al menos ahí Lincoln consiguió mantener unida a la Unión, que es la misma que hay ahora, Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que supone también? Estados Unidos, al convertirse en una gran potencia comercial, se convierte en una gran potencia militar para proteger esos intereses, esas propiedades. Se hace con más de la mitad de México, del México español, el que hereda esa pobre república, que era inmensa con la corona española. Se quedó en un tercio. Es que hay que ver lo bien que han gestionado la independencia los hermanos americanos, y encima se quejan. Pero hay que decir que es verdad, Estados Unidos empieza como una gran potencia comercial, crea un ejército para proteger su propiedad. Y prospera porque la propiedad americana está protegida, entre otras cosas, por su ejército. Y si hay que ir a una guerra, va, y además la gana. ¿Qué es lo que aparece con Trump? Una enmienda a la totalidad de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido partidario del libre comercio. ¿Por qué? Porque compraba mucho y vendía mucho. Tiene mucho, es casi un continente. No es que se autoabastezca, es que le da para... Bueno, lleva exportando trigo a la Unión Soviética desde el segundo año de Lenin. Con decir eso, antes Rusia, con Ucrania, Bielorrusia, grandes llanuras rusas o asimiladas, vendía trigo a todo el mundo. Desde que llegaron los comunistas, compran trigo, sobre todo norteamericano. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que Trump lo que está predicando es que la propiedad es muy mala, que hay que comprar los productos no que te convengan como propietario, sino que lo que debes hacer como país. Eso se llama la autarquía o sustitución de importaciones. Es el término técnico que le dan los socialistas y los curas comunistas. Solución de... ¿En qué consiste esto de cambiar las importaciones? En que en lugar de comprar barato algo que te conviene, por ejemplo un coche japonés, pues tienes que comprar caro un coche que te convenía la mitad. Por ejemplo, un coche americano. En el caso de Franco, la autarquía de la primera parte del franquismo defiende la propiedad, pero ataca al comercio, porque no hay planes de crédito, de expansión, etcétera. Es verdad que hay cosas que se hacen bien en esa primera parte, pero en una guerra España está patas arriba, está destruida. Y en la segunda parte entran los del Opus y empieza a ver, realmente se convierte España, con el tratado que firmó Villastres, en el país que más prospera de toda Europa.
Y entramos en el mercado común porque España ya tiene propiedad. Todo el mundo tiene una casa o dos. La segunda casa es la hucha del pobre en España, siempre lo ha sido. Y hasta que ha dejado de edificarse. Ahora que hace más falta que nunca hacer viviendas, pues llevamos varios años en que todos son problemas. ¿Y qué es lo que impide que se edifique en España? Madrid tiene ahora 7 millones. En menos de 10 años va a tener entre 8 y 9, mínimo. Toda la clase media de Iberoamérica se está viniendo a Madrid. Además, no se trata de gente no cualificada. En cuanto a este gobierno abyecto, enemigo de la propiedad, salvo de lo que ellos hayan robado, pues evidentemente se habilitarán, se aceptarán los títulos profesionales de médicos, de profesores, de investigadores, de maestros, que hablan español, tienen una cultura muy parecida a la nuestra y en la segunda generación vamos. Pero esto es importante entenderlo. Lo que ataca Trump es la propiedad, la libertad de comprar y vender tus cosas, sin que el Estado meta las narices. Que le pone aranceles a China, que es toda ella un arancel, eso me parece muy bien. Que ataca a Europa, porque este imbécil cree que el propietario es el estafador. Como él. Pues no, el propietario no es un estafador, el propietario es propietario. Y tú estás impidiendo a los propietarios norteamericanos que compren el coche que les apetece, el aceite que quieren, el vino que les apetece. Y eso es lo que prohíbe Trump. La libertad de utilizar tu propiedad como te parezca a ti. Es decir, que es un déspota perfectamente socialista. Y esto hay gente que no lo entiende. Pero está liberal, ¿pero qué va a ser liberal este imbécil? Si lo primero que hace es prohibir que los americanos se gasten su dinero y después que los demás vayan a producir también riqueza para Estados Unidos. El primer país donde invierte España es en Estados Unidos, porque había garantías para la propiedad. ¿Quién se va a creer ahora garantías para la propiedad en Estados Unidos? Si Trump dura los 4 años y viene luego Vance, se acabó Estados Unidos como potencia económica, se acabó. Pero hay quien no lo entiende. Ayer en las bolsas, a pesar de que las bolsas son manipulables, pero se abrió exactamente el mismo panorama en la economía que tuvimos con el COVID, en la economía y en la política. Pero calcado, como era previsible. ¿Qué hizo el COVID? Impedir que usáramos de nuestra libertad y, por tanto, de nuestra economía. La caída de la economía en todo el mundo fue brutal. A eso vamos. Y ahora veremos cómo además Sánchez quiere pasar del COVID-19 al arancel 25. Pero vamos, es que está nítido. Muy buenos días, Federico. Wall Street y el resto de bolsas internacionales han vivido un jueves negro como consecuencia del ataque arancelario de Trump. La huida de inversores ha provocado pérdidas multimillonarias en todos los mercados y solo el presidente americano parece ver beneficios en ella. Trump no se sorprende ante la reacción, era lo esperado tras el mandato de Biden. Hay que tener paciencia, he dicho. El Dow Jones cerró con pérdidas que rozaron el 3,5% y el Nasdaq, el indicador de las grandes empresas tecnológicas, un 4,8%. Las bolsas de Londres, París y Frankfurt acumularon pérdidas por encima del 3%. El IBEX 35 se mantuvo estable con descensos de algo más del 1%. El optimismo de Trump contrasta con la reacción en cadena de los líderes europeos que, a excepción de Meloni, sancionan la política arancelaria trumpista y piden no responder con más impuestos. El británico Starmer dice estar preparado para responder, mientras Macron anuncia el freno a la inversión en Estados Unidos. Bueno, depende. Si alguien dice, le vamos a dar algo tan extraordinario, siempre y cuando nos den algo, pues está bien. Por ejemplo, con TikTok tenemos una situación con China que probablemente aprobará un acuerdo. Los aranceles nos dan un gran poder de negociación. Siempre nos lo han dado, incluso durante la primera administración. Pero ahora estamos llevando a un nivel completamente nuevo porque es una situación mundial. Vamos a ver cuál debe ser nuestro objetivo, que es frenar la inversión. El objetivo obviamente somos nosotros, que demos una respuesta, pero con un fin. Es que a través de la negociación obviamente logremos frenar los aranceles que se anunciaron en las últimas semanas y en particular en las últimas horas, y que desmontemos las nuestras. E bisogna aprire una discussione franca nel merito con gli americani, con l'obiettivo, dal mio punto di vista, di arrivare a rimuovere i dazi, non a moltiplicarli. Vivimos en un mundo cambiante, entramos en una nueva era y tenemos que estar listos para este desafío.
Por eso he ordenado a mi equipo que actúen con rapidez y contundencia para hacer que nuestra economía sea más fuerte y segura. Bueno, esto está bien. Hay dos difuntos políticos, Starmer y Macron, que intentan reinventarse y convertirse en figuras no de desecho, sino que vuelven a la vida política. Starmer lo hace mejor, pero porque Gran Bretaña tiene una economía mejor que la francesa. La francesa tiene un déficit monstruoso, tiene 5 millones de funcionarios, tiene la costumbre de trabajar poco, tiene un gran país, pero endeudado hasta las cejas y con un nivel de violencia política que no ha hecho más que empezar. Es así. Y el factor islámico es evidente, que eso es una mina que ya ha explotado, explota mucho, pero va a explotar mucho más en los años venideros. Lo de Meloni, pues es un canto a la hipocresía. Es un canto a la hipocresía. Ella está con la idea de crear una legitimidad presidencial en contra de la legitimidad del Parlamento italiano y del presidente de la República, es decir, una especie de dictadura pactada con, pues como Mussolini en su día con el rey de Italia y con el Papa. Yo soy dictador, pero no mucho, y vosotros me apoyáis, pero casi todo, ¿no? Vale, es así, fue así, y está descubriendo ese paradigma que en Italia más o menos funcionó durante bastante tiempo, hasta que llegó el momento de la guerra y ahí se fueron por el desagüe como casi todos. Casi, Estados Unidos no. La Unión Soviética volvió a ser pobre. Sí. ¿Por qué? Porque es comunista. Al fondo, decía de ayer, y conviene insistir en esto, al fondo está la idea de que tú, con el control de fronteras, puedes poner control a los precios. Tú nunca podrás poner control a los precios. Oyes a este siniestro sujeto, el monigote naranja, y parece que lo que él dice tiene toda la razón. Claro, si yo puedo negociar, vamos a ver, la libertad es el primer negocio. La libertad de comercio es el primer contrato. Otra cosa es que no sepas competir. O que alguien haga trampas. Con el que hace trampas, pues sí, ponle todas las dificultades que te pongan. Pero en principio lo que está haciendo Trump es apostar por el empobrecimiento de los norteamericanos, que son los primeros que van a pagar esto. Y en 6 meses se verá. Puede que antes. ¿Por qué? Porque los americanos compran mucho y venden mucho. Y se endeudan continuamente y entran en bancarrota y salen de bancarrota. Es gente que vive perpetuamente moviendo su dinero, se mueven ellos hasta 5 veces en su vida, cambian de lugar de vida y de trabajo. ¿Por qué? Porque es así, porque Estados Unidos es así. El primer país que nació como una democracia. ¿Y había esclavitud? Sí, pero era una democracia. Con esclavos. Los esclavos se les da la libertad y se acaba la esclavitud. Pero era una democracia. We the people. Nosotros, la gente de los Estados Unidos de América. Esto se lo carga Trump. Porque the people son unos pobrecitos que no saben lo que les conviene, y aquí llega el amo, el jefe, el que sabe de verdad lo que te conviene, llámese Hitler, Lenin, Mussolini y por supuesto Trump, y el primer Franco, pero no el segundo. Franco es que era un régimen autoritario dentro de una guerra civil de propietarios contra enemigos de la propiedad, pero tal cual, y también de la religión. Es más fácil matarse por Dios que no por la cartilla de ahorros, pero iban unidos. ¿Qué es lo que sucede además? Que esto produce pues un efecto de pandemia autoritaria, despótica y ruinosa. Ayer resucitó el Sánchez del COVID-19. Rubén nos lo había advertido. La puesta en escena fue tan ridícula como la de Trump. ¿Por qué? Pero vamos a ver, que aquí el primero que ha templado las agüitas con Putin, que es al final de lo que se trata, aprovechar la guerra de Ucrania para debilitar, cree el idiota de Trump que eso va a debilitar a Europa. No, si Europa está prácticamente muerta, con un poco de suerte el electroshock la revive, si es que se pone de acuerdo consigo misma. Porque no puede ser entrar a negociar en cuanto te hacen así sin demostrar tu fuerza. O sí, o apostar, dice, pues me da igual los aranceles que me pongan. Los americanos que vengan aquí, que lo que nos venda barato lo vamos a comprar, porque es lo que nos conviene. Pero no hacen este discurso. Copian el discurso del déspota, decía en típico gilipolloa, que es un modelo, es distinto, es especialmente imbécil. Y ayer apareció este mego, este necio, este tramposo, ladronazo, criminoso y criminal, haciéndose, de pronto llega Superman contra los aranceles.
No, hombre, no. Si el primer arancel que tenemos aquí es el gobierno socialcomunista. Sí, de hecho comenzó con 2 spots publicitarios. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Nuestros valores no están en venta, nuestros productos sí. Son 2 de los lemas de esos spots presentados ayer por el gobierno en ese plan de contingencia ante los aranceles de Trump. En una intervención desde Moncloa, como decías, que recordaba las intervenciones pospandémicas. Pedro Sánchez anunciaba la movilización de 14.100 millones de euros que serán reorientados hacia aquellas industrias que se vean más afectadas. Pero realmente solo 7.000 millones es una cantidad nueva, con nuevos recursos, ya que el resto ya estaban previstos. El presidente del Gobierno llegó a hablar de nuevas industrias, de mercados alternativos, a lo que respondió, por ejemplo, el sector del vino. No hay y no existe ningún mercado alternativo. Por otro lado, tal y como les cuenta Libertad Digital, será Carlos Cuerpo quien se encargue de las conversaciones que inicia el Gobierno con el resto de fuerzas políticas. De este modo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, queda apartada. El Gobierno continúa excluyendo de las conversaciones a Vox. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se mostró crítico con aquellos que se llaman patriotas y respaldan esta decisión en clara alusión a Abascal. Por su parte, el diputado Figaredo arremetía de nuevo contra Partido Socialista y Partido Popular, a los que ve incapaces de gestionar la situación. El objetivo es superar este golpe, es lograr que la sinrazón de algunos líderes no la acaben pagando las mayorías sociales de siempre, pero también es salir más fuerte de ella. Aprovechar, por tanto, esta guerra comercial que ya ha empezado al margen de los acuerdos que se puedan alcanzar durante los próximos días y semanas para dar a nuestro tejido productivo un nuevo impulso. Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Salvo que se sirvan intereses diferentes de los intereses generales de la nación, a este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente. El Partido Socialista y el Partido Popular Europeo son los culpables de esta situación. Están siendo absolutamente incapaces de gestionar la situación y están siendo incapaces no por negligencia, sino por voluntad, porque para imponer su agenda ideológica les es más fácil hacerlo de la mano de China que de la mano de Estados Unidos. Pero vamos a ver, eso farsantín, que no llegas ni a farsante. La culpa de la guerra de Ucrania la tiene Ucrania. Y por supuesto, el Partido Socialista y el Partido Popular que apoyan a Ucrania. Vosotros apoyáis al invasor, asesino y genocida Putin. Desde que hace un año se empezó a regar, o hace año y medio, pero nos enteramos hace un año. Se empezó a regar millones a través del banco de Orbán. ¿O no es así? Claro que es así. Claro que es así. Y ahora estáis defendiendo a Trump. La culpa de que Trump ponga aranceles a Trump, el aliado de Abascal, no Abascal, el aliado de Trump. Hombre, faltaría más. Nada menos que don Diego Boscol. Don Diego, como si esto fuera la película del zorro y de las zorras. Pero vamos a ver, que los aranceles los pone Trump, no los ha puesto Francia ni Alemania. ¿Pero de qué vais, payasos? ¿Pero de qué vais? Sois una secta extractiva, sois una banda, y una banda de mentirosos. A Andalucía, donde nacisteis, a defender que están muy bien puestos los aranceles de Trump, porque en realidad no son de Trump, que sois vosotros. No, en realidad son de la Ursula von der Pony, de Starmer, de Macron, de Alemania, de todos los que apoyan a Ucrania. ¡Qué casualidad, putinejos! ¡Qué casualidad! ¿Pero creéis que somos imbéciles todos? ¿Qué pasa? ¿Que también recibís, no sé, apoyos de Estados Unidos? ¿O creéis que hay ahí una mina de oro? Olvidaos, catetos, olvidaos. Estos cobran pero no pagan. ¿Pero cómo que el Partido Socialista y el Partido Popular son los culpables de los aranceles? Pero bueno, aparte de tontos, creéis que somos imbéciles. Podríais buscar una cosa un poquito más elaborada, pero es que sois vosotros los secuaces. Sois el partido de los aranceles. Sois el partido monigote de Trump. Sois los esclavos, los cipayos de ese tirano. Y hubo un tiempo, recuerdo, con Rubén Manso, en que Vox era el que tenía el programa político más liberal. Sois sicarios de Putin, del socialismo de Rusia y de Estados Unidos. Porque el discurso de Trump es puramente socialista. Ahora, ¿qué diréis que sois socialcristianos? No, hombre, no, sois falangistas. La falange tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que fue heroica en la guerra civil. La desventaja que se probó en la economía y fue un desastre. Y sois un desastre, pero un desastre corrompido.
pero hasta el tuétano. Porque suele pasar con la política y con los pescados, que lo primero que se corrompe es la cabeza. Vamos a despegar con Iberia. Oye, ¿y este verano qué hacemos? Parece que este verano me pide montaña. ¿Norte? Más bien Chile. Si el verano te pide montaña, pídele Chile. Reserva ya tu vuelo a Chile desde 42.000 avios trayecto o descubre tu próximo destino entre los más de 140 que puedes encontrar en iberia.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Sergio Heras y Luis Díaz y si es que además no falla, la estupidez es contagiosa. Se hacen socialistas los Estados Unidos de América. Si es que lo piensas y dices, bueno, es verdad que es una sociedad muy jerarquizada, que la ley es hasta despótica, pero claro, un país de inmigrantes con 14 religiones, 40 países donde viene la gente del este, del oeste, del norte, del sur, etcétera, pues como no tengas una ley casi salvaje, nadie obedecería a la ley. Bien, y todo by the book, es decir, como esté en el manual de instrucciones. Y la gente tiene poca iniciativa, a diferencia, por ejemplo, de España, que la gente, si tiene una dificultad, ve cómo la arregla. No va al manual de instrucciones y dice, pues aquí no venía esta crisis. Chico, inventa a ver qué haces con la gotera. Bueno, pues eso es verdad. Pero en el comercio, Estados Unidos siempre ha sido más partidario del libre comercio. ¿Por qué? Porque tiene muchos productos buenos y porque le gusta comprar productos baratos. ¿Y dónde hay productos más baratos? Pues donde los sueldos son más bajos. Normal. En otros no, porque los sueldos son altos, porque el producto solo hacen ellos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un comunista ve que el supuestamente liberal, en realidad un nacionalista conservador, pero no como Reagan, que Reagan sí era liberal, este es un mastuerzo? Y además, como le dijo Walesa, jamás el presidente Reagan nos habría dicho que teníamos que darle las gracias por derrumbar juntos el imperio soviético, jamás, porque estábamos en la misma lucha por razones morales. Pero el comunismo, la prueba de hasta qué punto Trump está favoreciendo al rojerío, es que llega Yolanda Díaz, que es como el adoquín básico del comunista elemental. O sea, no es más bruta porque ya no puede entrenar, no estamos en edad de cambiar y tal. Pero va ayer y dice que es estupendo porque así podremos acercarnos a China. A China. Ni sabe lo que es el mercado chino, ni sabe lo que es el mercado, ni sabe lo que es el comercio. Pero enseguida dice, ¿qué más? Uy, ¿quiénes son los comunistas más poderosos ahora? Pues la dictadura del Partido Comunista Chino. 100 millones de lo que llamaría un boxero básico, una élite globalista. Porque para élite globalista, los 100 millones de miembros del Partido Comunista Chino, 1.400 millones que tiene el paisito. Bueno, pues ayer estaba encantada Yolanda. Hombre, encantada. Sumar pide calma con los aranceles impuestos por Donald Trump porque cree que son una gran oportunidad para acercarse a China. Podemos, por su parte, insta a Sánchez a ir más allá y responder de la forma más valiente posible, expropiando viviendas de fondos de inversión estadounidense en España. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la secretaria general de Podemos, Yone Belarra. El Gobierno de España acumula dos saberes. La primera, la experiencia. Hemos gestionado crisis muy importantes en nuestro país. Todo el Gobierno de España preparado para hacer, si fuera necesario, lo que tenemos que hacer. Por tanto, lo primero, tranquilidad. Piensen ustedes que las exportaciones norteamericanas no alcanzan el 5% en nuestro país. Los aranceles no son suficientes porque no van al corazón de la cuestión, no van al asunto central que realmente permitiría pararle los pies a Donald Trump, que es hacerle daño donde más le duele, que es en los intereses económicos de las grandes empresas norteamericanas y también de sus negocios. ¿Qué negocios tiene Trump, por curiosidad, niña de la curva? Dice, sabemos lo que hay que hacer, dice Yolanda Díaz, que no ha sabido ni llevar su partido. La acaban de echar. Sabemos, tenemos experiencia, pero si tú no sabes hacer la O con un canuto. La otra es que directamente no saben ni lo que es un canuto ni lo que es la O. El problema gordo lo tienen no solamente los norteamericanos, por supuesto, con un plan político que les va a estropear económicamente, sin la menor duda. Que esta crisis sea medio regional, solo occidental o universal, lo iremos viendo según se desarrolle. Pero lo fundamental es que países, por ejemplo, el que
que más reformas ha hecho es Argentina. Y entonces, como Milei le hace gracia y tal, pues bueno, además a Milei no le llama Don Diego, ni Boscal, ni esas cosas. Le llaman Milei, dice Milei. Bueno, pero le hace gracia a Milei, como es un rockero, pero Milei es un ortodoxo. ¿Y qué sucede? Que a Argentina le baja al 10% los intereses. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es así, es un matón de colegio. Tú eres mi amigo y solo te doy un tortazo. Si fueras mi enemigo te daría 5. Es así. Y entonces llega la nueva estrella, digamos, adjunta a Milei, que es Adorni, el portavoz del gobierno, que ahora ya va a ser el candidato en Buenos Aires, etcétera, y se pone como a elogiar lo que es objetivamente un castigo. ¿Qué ha hecho Argentina para perjudicar a Estados Unidos? Absolutamente nada. ¿Por qué le tiene que poner un 10%? Claro, como tienen que vender esa mercancía, no sé por qué. No sé, bueno, sí sé por qué. Porque está a punto de terminarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Kristalina Georgieva, que así se llama, que se llame Kristalina, tiene su aquel, ¿no? Pues están a punto de firmar un gran convenio, un gran préstamo contra la guerra que les está haciendo, la guerra sucia, el llamado Círculo Rojo Empresarial, que quiere que devalúen el peso a como dé lugar, porque están acostumbrados a que cuando la cosa empieza a funcionar, pues les cuesta exportar. ¿Y cómo lo exportan más? Pues bajando el valor del peso, con lo cual ellos exportan, pero la gente se empobrece, que es lo que va a pasar en Estados Unidos con la cesta de la compra. Y ayer, pues Adorni, que es un gran portavoz, pues hizo una gansada monumental. O sea, tú no puedes estar defendiendo la libertad de comercio y al mismo tiempo defendiendo los aranceles por principio. No, señor. Pero si es que además no lo han hecho, ellos no lo hacen nunca. Y se ponen a vender la mula ciega del psicópata del norte, que es un psicópata. En fin, hasta los buenos se hacen malos. Y México, bueno, le ha venido Dios a ver también a la Sheinbaum, a la Malinche europea. Es una cosa asombrosa esa tía. Yo es que la veo. Es que es lituana, de origen, me parece. Sus padres creo que son comunistas lituanos y bueno, se llama Claudia. Pero Sheinbaum no es un apellido ni azteca, ni tlaxcalteca, ni olmeca. Y su padrino López Obrador, que por cierto acaba de divorciarse. Ojo, ojo. Bueno, la cuestión de fondo, que en Iberoamérica, los queridos hermanos, pues esto de Trump también los ha jorobado. Los aranceles también afectan a Iberoamérica. Trump ha impuesto aranceles de un 10% a Argentina gracias a las buenas relaciones con el presidente Milei. México, tras el acercamiento con Claudia Sheinbaum, también se ha librado de cuotas adicionales. En Colombia hay cierto alivio, ya que la mitad de las exportaciones a Estados Unidos quedarán libres de los gravámenes. Sin embargo, Petro ha calificado de posible error la nueva política norteamericana. Escuchamos al portavoz de Milei, Manuel Adorni, y a la presidenta mexicana. Nosotros tenemos el norte bastante claro y sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que queremos, sabemos como le decía recién a un compañero tuyo, de la excelente relación que tenemos con los Estados Unidos y en definitiva nuestro objetivo es hacer un tratado de libre comercio. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial. ¿Cómo que preferencial? Que os ha subido un 10% las importaciones, o sea, vuestras exportaciones. ¿Cómo que preferencial? Claro, esperaban que lo iba a tratar tan mal como los demás. Esto es lo de mi marido me pega lo normal. O sea, porque lo normal al parecer es que el marido te pegue. Es un título de un libro extraordinario sobre eso. Mi marido me pega lo normal. No, lo normal es que si te pega, vaya a la cárcel. Pero esto es una cuestión que está pasando aquí. O sea, aquí la gente se inventa eso que llaman un relato, es decir, una manera de contar lo que pasa que es mentira de principio a fin. Pero como la mentira a corto plazo les conviene, dice Adorni, tenemos una excelente relación con Estados Unidos, sí, pero te acaba de subir el 10% los aranceles. México era el peor de todos. Lo último que dijo una psicópata que está al cargo de la seguridad es: os vamos a cazar. Dijo, tal cual, como si fueran negros esclavos que han huido de la plantación y hay que cazarlos y ahorcarlos.
O sea, son gentuza, pero jamás pensé que pudiera haber gentuza de ese nivel en los Estados Unidos. Jamás. No se parece a ningún gobierno que haya tenido Estados Unidos. Y el zombi bueno, ayer se pusieron a ver si se iba a ir hoy o la semana que viene o dentro de un mes o nunca. No, se va después de haber jugado a político, el siniestro Elon Musk. Por cierto, el estallido del coche eléctrico, que provocó 2 muertos en Madrid, los coches eléctricos no son la salvación de la humanidad. Son el triple de caros, contaminan más que los otros, porque las baterías no hay manera de reciclarlas, y encima explotan. Que por cierto es una de las cosas que suceden en todos los... hay vídeos, muchos vídeos, de las pruebas, digamos, de resistencia y de fiabilidad en los coches, donde otros se pueden abollar, romper el motor, partirse por la mitad, etcétera. El Tesla explota, estalla y te mata, claro. Bueno, el caso es que esto da... Aparte, hoy vamos a tener a Llamas, a Valcarce, a Carlos Cuesta, vamos a hablar del aspecto económico de la cuestión, pero al fondo hay un aspecto moral. ¿Qué derecho tiene a impedir que un argentino que hace una carne estupenda y tal, la pueda exportar? Dice, es que entonces no compramos lo de Texas, pero si os falta carne en Texas. Pues es que los tejanos quieren comprar carne argentina. No, pero que paguen aquí. No, pero si lo va a pagar el que compre la carne argentina. Los aranceles los paga el consumidor. Aquí vamos a tener ese problema, pero lo tenemos ya. Y hay un problema de fondo, que es que cómo por eso estaba tan contento ayer Sánchez, cómo tapar los negocios sucios, la corrupción desacreditada, no, la corrupción desaforada que estamos padeciendo en España. Pues con estas empresas de política exterior. Cuando no sabes qué hacer, declara la guerra y así no se fijan en ti, se fijan en el enemigo que antes te has inventado. Pero nosotros seguimos investigando. Esto los medios de Vox nunca lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué nunca investigan la corrupción de Sánchez? Lo único que hacen es repetir, mucho menos, claro, porque no es lo suyo, porque no lo han trabajado jamás. Es la corrupción real de Sánchez, su familia, su partido y su gobierno. Esta es la última, que ya será penúltima, exclusiva de Libertad Digital. Begoña Gómez coló su negocio del software en la Complutense utilizando a los alumnos de coartada. Libertad Digital ha podido acceder a la declaración como testigo del que fuera vicerrector de la universidad, Juan Carlos Duadrio. Según contó al juez, la mujer de Sánchez aseguró que el software era para hacer prácticas con alumnos. Bueno, esto es fantástico, porque si ella no podía dar clase, pero si no es ni licenciada, ¿qué digo licenciada? Si no pasó el bachillerato. ¿Y qué prácticas? ¿Con qué alumnos? Si había no sé qué de los 2 o 3 sandeces que vendían, como había 2 alumnos que pagaban 8, 6 no pagaban y 2 dicen que pagaban. A lo mejor eran hijos de Barrabés o sabe Dios, o de Barrabás. Pero en España el gran problema es que esto es una dictadura, camino de una dictadura. Lo que escribí en este libro, por desgracia, suelo acertar. Es una dictadura para proteger el despotismo de Sánchez y se lleva por delante el régimen constitucional. Pero si es que en Vox ya hablan del régimen del 78, en los mismos términos que hablaba Pablo Iglesias en las herricotabernas de la ETA. Exactamente los mismos. El régimen del 78 es el culpable de todo. Les molesta la monarquía parlamentaria, les molesta una transición pacífica. Pues antes a Vox no le molestaban, claro. Por eso a algunos les votábamos. Pretérito imperfecto. Bueno, vamos con este informe del Tribunal Constitucional. Lo pide Pumpido y va y se lo dan, pero se lo dan en la cabeza. Sí, un nuevo informe de los letrados del Constitucional advierte de la maniobra de Pumpido para intentar bloquear a la Audiencia de Sevilla para que no lleve a la justicia europea las sentencias que anularon las condenas por el caso ERE, entre ellas las de los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez. El dictamen avisa que si el Constitucional intenta condicionar a la Audiencia de Sevilla estaría cometiendo un grave atentado a la independencia judicial y al derecho europeo. En Europa es donde se puede uno cargar a Sánchez, porque como todos los malos, tienen recompensa, al menos al principio, en el más allá tal vez no, pero hasta el día del juicio final el malo tiene suerte. Hasta que llega uno tan malo como él y lo apuñala y lo mata y empieza a tener suerte el malo mientras dura.
Pero, ¿qué es lo que dice? Hay un final, es un párrafo extraordinario, dice, no sería conveniente insistir en es algo parecido a escenario que ha abierto la Audiencia de Sevilla. No, lo ha abierto el Constitucional, diciendo la Audiencia de Sevilla que tiene que cambiar la condena a Chávez y Griñán. Lo sabe perfectamente el que lo hace, pero es como decirle, Cándido, que vamos a ir todos al guano por tu culpa, que esto no se puede defender, hombre, que no acudan a Europa. ¿Cómo no va a poder acudir a Europa? Que está hecho así. He dicho, Cándido, no nos hagas hacer lo que no nos van a dejar hacer. Pues ahí está. Y vamos con lo de la ayuda a la humanidad de Elon Musk. Lo ves y dices, bueno, este tío, ¿qué tratamiento psiquiátrico tiene? ¿Qué toma? Desayuna anfetaminas, merienda antidepresivos. Pues ese tío no está bien. Pues lo ves la mirada y dices que es un genio. Bueno, es un genio drogado. O sea, eso es evidente. Le falta el otro día llevar aquí un pirulí y salir, lleva el niño encima, sale con una gorra. Y en cambio luego llega Zelensky y le dicen que por qué no lleva traje. Hijos de la perra de Satanás. Vamos con la gran aportación a la humanidad de Musk. Continúa la investigación tras la muerte de 2 bomberos en Alcorcón provocado por un coche eléctrico en un garaje. Los expertos señalan que el primer peligro de un vehículo eléctrico es a la velocidad a la que puede arder, superando uno de combustión por la mezcla de plásticos y las baterías que van combustionando unas con otras. Así lo explicaba en esta casa Cristóbal Gómez, bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Pueden estar en garajes. Lo que hay que tener en cuenta es que la problemática muchas veces no es el coche eléctrico en sí, sino que los garajes no están adecuados con las medidas preventivas necesarias de actuación en caso que se produzca un incidente con este tipo de vehículos. Habría que poner el foco más en todas esas, cambios legislativos que tenemos que hacer en nuestras instalaciones, en las viviendas, en los garajes, para acomodar a estos vehículos con seguridad en ellos. ¿Y no sería más fácil que el vehículo se acomodara a lo que ya tenemos? O sea, tenemos que cambiar los garajes para comprar coches eléctricos. ¿Y por qué no seguir con los coches de gasolina y diésel? Que además no tienen baterías, que no hay planeta que las devore. Es que es lo mismo, esta es la cosa woke, estúpida, que está patrocinando Bruselas. No que digo estúpido este señor. El señor es canario, lo vende muy bien, tal. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de adaptar el garaje al coche? El coche al garaje se tiene que adaptar. Esto es la dictadura, está estúpida, y este psicópata encima presumiendo. Bueno, Movistar. Eso es, Federico, porque solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN, y todo sin saltar de plataforma. Así que todas las emociones sin salir de Movistar. Pues nos vamos a la prensa económica con CaixaBank, y además es que hoy tenemos un programa muy centrado en lo económico, con Manuel Llamas, con Carlos Cuesta, con Luis Valcarce, y le dedicaremos la tertulia. Pero primero los titulares de hoy, después del peor jueves, el jueves más negro desde el COVID-19, y acaba de empezar. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Vamos rápidamente porque hoy dedicamos una tertulia especial al efecto real que va a tener en la economía de todo el mundo esta salida socialista de Trump. Y es que los titulares son como todavía de sorpresa. Sí, de sorpresa. Fíjate que ya estaba anunciado, ya se había estábamos todos esperando a ese día de la liberación. Bueno, pues llegó el día de la liberación, y a juzgar por todo lo que ha sucedido en los mercados, por todo lo que ha sucedido en las reacciones de la economía mundial, ha sido bastante peor de lo esperado. Los titulares, pues en libre mercado, Trump pone en peligro la estabilidad de una economía de más de 9 billones con B y abre la posibilidad de recesión en Estados Unidos. Posibilidad real de recesión, que ya se conocía. Se había producido ya la inversión de la curva de tipos de interés. Esto es que los bonos a corto plazo están más caros que los bonos a largo, lo cual demuestra que se teme el ladrillazo. Exactamente, claro. Que la recesión está a la vuelta de la esquina, y en fin, la economía de la Unión Europea va a verse afectada también por los aranceles de Trump.
la estadounidense no se va a quedar atrás y eso es lo que se está descontando. También llevamos alerta en los supermercados por los aranceles de Trump, falta de suministros, precios más altos y menos variedad. Esto es lo que nos están diciendo las patronales de los grandes distribuidores. Es que sin la distribución no hay comercio. Entonces, claro, la distribución son redes muy amplias y enseguida, en cuanto le tocas una esquina, le fastidias la otra. Y además que siempre el negocio está en nada, en muy poquito, porque son grandes empresas. Y claro, de pronto te organizan esto, cae el 4% para empezar el primer día de Wall Street. Bueno, pues ¿no crees que además lo que ha pasado es que en el fondo no creían que iba a hacer eso? Todo esto. Y con esa arbitrariedad. Todo esto y con esa arbitrariedad. Yo creo que esa es la clave. Un 10% mínimo a todos y luego una lista en la que aparecen dos países que no tienen población. Dos países que tienen focas. Sí, pingüinos. El pingüino, o sea, el pingüino fiscal ha inventado. El arancel pingüino. Es tremendo. Pero, ¿has oído a Sheinbaum? O sea, México es el mejor amigo de Estados Unidos, mejor amigo que la Unión Europea. Es que, de verdad, les ha mirado un tuerto también, como el nuestro, que es Junqueras. Ese sí. Además, has visto que últimamente ya es que parece totalmente de goma. Esas máscaras que se ponen en Halloween, que te pones encima y asaltas un banco y esas cosas. Antes era la cara de Nixon. Cierto. Siempre. Y ahora es el yelmo, digamos, de goma de Trump, que lo llevan ya el último Halloween, había muchos niños que iban así y que por detrás era una calavera. Esas cosas. Pues ahí lo tienes, atracando en su propia careta. Bueno, veremos cómo va hoy la bolsa, que no es más que el termómetro, no es la enfermedad. Te diré que he mirado los futuros, que son los que se negocian antes de la apertura, y siguen en rojo. Bueno, era de prever. Vamos a las noticias de cercanía y inmediatamente después volvemos, la República de los Tontos, con la tertulia especial sobre qué significa un arancel y quién paga un arancel. Puede beneficiarse el Estado, o incluso los dos Estados, pero pierden los consumidores de un Estado y del otro. Eso lo explicaremos.